Dentro del proceso de evolución, todos los espíritus necesariamente vamos a pasar por una etapa en la que vamos a experimentar el egoísmo. Y es necesario que lo vivamos porque es una manera de afianzar nuestra individualidad, de forjar nuestra voluntad y separarla de la voluntad de nuestros tutores espirituales. Digamos que el proceso de evolución espiritual es parecido a el proceso de maduración de la persona desde que es un bebé hasta que se transforma en adulta. Es decir, el bebé inicialmente no tiene capacidad de decisión por sí misma. Esa decisión la toman los padres y a medida que el bebé va creciendo y madurando se va haciendo más autónomo. Y es entonces cuando poco a poco los padres, si realmente quieren a sus hijos, van a ir dejando que ellos vayan asumiendo más responsabilidades y vayan tomando más decisiones. En la etapa de la adolescencia es cuando el espíritu ya dice, no, yo ya soy mayor y ya quiero tomar mis decisiones. Y es entonces cuando empieza a, digamos, tomar decisiones por sí mismo, incluso en contra de la decisión o de las recomendaciones de los padres. Y es necesario que sea así para que ellos vayan forjando su individualidad. Pues lo mismo le ocurre al espíritu. El espíritu llega a un momento en que, mientras está tutelado por sus guías, digamos que no tiene total independencia, pero llega un momento en que ya sus capacidades han aumentado y necesita independizarse totalmente. Pues para eso empieza a tomar sus decisiones, pero desde una inmadurez de su interior. Y es entonces cuando empieza a actuar con egoísmo. El proceso de evolución lo que pretende es que, manteniendo nuestra individualidad, poco a poco nos vayamos deshaciendo de ese egoísmo que inicialmente nos era necesario porque necesitábamos forjar la individualidad. Dentro del proceso de evolución todos vamos a pasar, por tanto, por las mismas etapas del egoísmo. Digamos que hay un egoísmo más primitivo y un egoísmo más sutil, más avanzado. Si comparamos el proceso de evolución con el ir eliminando capas de cebolla, donde cada una de esas capas sería una forma de egoísmo, podríamos decir que las capas de más al exterior son las formas de egoísmo más primitivas. Si las vamos quitando, poco a poco aparecerán formas de egoísmo más sutiles. Nosotros hemos dividido ese proceso de eliminación en tres grandes etapas: eliminación del egoísmo, la etapa de la vanidad, la etapa del orgullo y la etapa de la soberbia. La etapa de la vanidad sería la inicial, la primera en la que aparece el egoísmo de una forma, digamos, más primitiva. En ese momento, la etapa de la vanidad, lo que se suele manifestar en el espíritu es el afán de protagonismo. En esta etapa el espíritu cree que para ser feliz tiene que ser el centro de atención. Todavía no distingue bien lo que es el amor y lo que es la complacencia. Es decir, que necesita y desea más que ama. Por eso en la vida se inclina a buscar, para ser feliz, cree que tiene que conseguir la fama, la admiración, el conseguir poseer todo lo que necesita y desea. Y eso repercute en sus relaciones personales. En las relaciones busca más buscar la fama, la admiración, que la complazcan en todos sus deseos y necesidades, más que en querer y en ser querido. En esa etapa de la vanidad hay como dos subetapas, una de vanidad más materialista y una de una vanidad, digamos, más de tipo emocional. En la etapa de vanidad más materialista se manifiestan actitudes egoístas como la avaricia y la codicia. La avaricia es el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, aunque uno tenga miles de millones y a los demás les estés quitando, bueno, a los demás no tengan nada, o sea, uno no quiere compartir lo que tiene materialmente. Y la codicia es el querer lo de los demás para uno mismo, aunque a los demás les estés arrebatando lo necesario para vivir y tú tengas tantos bienes como para estar 1000 años sin hacer nada y todavía quedarte mucho.
Así es como funciona la economía de este mundo. Los poderosos del mundo actúan sobre todo con avaricia y codicia. Tienen tanto que en 1000 vidas no se lo iban a gastar todo. Lo acumulan como los piratas en una isla del Caribe, ¿no?, que es el paraíso fiscal, y allí tienen su dinero, que como digo no se van a gastar nunca, pero que encuentran cierto gozo en hacerlo más grande, los números de las cuentas más altos. Y también son codiciosos porque, aunque estén quitándole a los demás lo necesario para vivir, si eso aumenta su riqueza, no reparan en hacerlo. Cuando el espíritu ya empieza a evolucionar, y eso ocurre cuando empieza a valorar que le quieran, esta vanidad tan materialista se va transformando en una vanidad más de tipo emocional. Y es entonces cuando la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene afectivamente. Es decir, el apego sería el amor posesivo. Yo no quiero compartir con nadie a esta persona. La codicia se transforma en absorbencia. La codicia era el querer lo de los demás para uno mismo. La absorbencia es querer que todo el mundo esté pendiente de ti para satisfacer tus deseos y necesidades, aunque les estés obligando a ello. Cuando una persona vive con apego y con absorbencia, muchas veces cree o quiere autoconvencerse de que eso es amor, pero ese supuesto amor está impregnado de egoísmo. Por eso me gustaría definir, antes de hablar del apego, qué diferencia hay entre el amor verdadero y el amor impregnado de egoísmo. Para mí el amor en su máxima expresión, el verdadero, el amor a los demás, ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente y más en una relación de pareja. Por supuesto, cuando yo hablo de esto, casi nadie se identifica. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele tener muy buen concepto. Suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero luego solemos añadir, pero con todo lo que estoy haciendo por ellos y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Es que cuando decimos lo del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos, que sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por tanto, no es tan libre ese amor. Por tanto, en esa forma de querer hay una parte egoísta, y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego. El apego es lo que comúnmente conocemos como amor posesivo, la forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ellas. Por eso hay tendencia a vulnerar la libertad de esa persona amada. Además, lo decimos, es que lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. Deberíamos, sobre todo cuando ya, eso nos pasa sobre todo con los hijos y con la pareja, y más si hay un matrimonio, un vínculo de matrimonio de por medio. Creemos que hemos comprado a esa persona y que tenemos derecho de propiedad de ella y podemos decidir por ella. Y eso no es así, lógicamente. Eso no es así. Tú puedes querer lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu pareja, y puedes aconsejarles lo que tú creas que es lo mejor, pero no les puedes imponer esa decisión en su vida. Eso es lo que es incorrecto. Estamos cansados de ver hasta dónde llega el apego, que el daño que hace en la vida de mucha gente, ¿no? Todos esos casos de violencia de género que vemos en la televisión que acaban con el asesinato habitualmente de mujeres a manos de exmaridos, exparejas. Esas personas que cometen el asesinato son personas que no aman, sino que sienten apego. Porque si amaran de verdad, procurarían la felicidad de ese ser querido.
Y si esa persona no quiere continuar la relación porque no está enamorada, dejarían que esa persona siguiera su camino. Porque ¿de qué sirve retener a alguien que no te ama? A lo mejor está a tu lado, pero si no te ama, no te puede hacer feliz. Y por supuesto, a ella le estás amargando la vida. Por eso es importante que empecemos a reflexionar sobre cuánto de apego hay en mi forma de querer. Y si encontramos que tenemos tendencia a vulnerar el libre albedrío de nuestros seres queridos, intentemos eliminar eso. Porque de eso se van a beneficiar esos seres queridos y también nosotros. Y si nosotros observamos que nuestros seres queridos actúan con apego hacia nosotros, intentemos romper esas cadenas. O sea, no permitamos eso. Estemos pendientes de que no vulneren nuestra libertad y al mismo tiempo luchemos para evitar atar a nuestros seres queridos. Porque a veces nos hacen a nosotros algo que nosotros acabamos luego haciendo a los demás. Porque a muchas personas se han quejado de los padres que tuvieron, de que no les dejaban hacer nada, que les controlaban la vida, y luego ellos han acabado haciendo lo mismo a sus hijos. Como diciendo, como a mí me lo han hecho, pues ahora yo se lo hago al que viene después. Como las bromas de la mili, ¿no? que hacían antes, que el novato le hacían bromas, lo pasaba mal y al año siguiente, cuando era veterano, seguía haciendo bromas a los novatos. ¿Qué se ha aprendido de la experiencia? Nada. Todo lo que a ti te haga sufrir no se lo hagas a los demás. Y así te librarás de la cadena de que te lo vuelvan a hacer. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de un ser querido por culpa del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre o el padre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar, o en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, si uno se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si esto no lo reconoce, lo intenta cambiar, lo que hace es que sufre y hace sufrir. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Eso no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad. Puede haber apego en cualquier etapa. Pero sí que es cierto que en esta etapa se suele confundir el amor con el apego. O sea, el amor tiene tendencia a ser de tipo posesivo. Para superar la etapa de la vanidad es necesario entender, pues, que no es lo mismo el apego y el amor. Y que solo cuando experimentas amor consigues ser feliz. O sea, que la felicidad no viene de satisfacer tus deseos y necesidades. No viene en realidad de que los demás te amen y hagan por ti, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. Por tanto, intentemos pedir menos a los demás y despertar más sentimientos dentro de nosotros. Porque si no conseguimos eso, aunque tengamos el mundo a nuestros pies, seremos desgraciados. Las personas poderosas de este mundo, aunque tienen mucho de todo y tienen el mundo a sus pies, son profundamente desgraciadas. Otra cosa es que lo quieran reconocer, pero son profundamente desgraciadas. Porque nadie les quiere y porque ellos no quieren a nadie. Hablemos ahora de la etapa del orgullo. Esta etapa sería la siguiente de la vanidad y el espíritu entra en ella cuando ya ha captado la onda de que la felicidad la da el sentir amor, el despertar los propios sentimientos. Es decir, las personas orgullosas ya tienen una cierta capacidad de amar bastante desarrollada y que ya han captado la onda de que no es el apego, el amor no es el apego. ¿Qué puede ocurrir a la persona orgullosa? Pues que a consecuencia de ese amor que siente por los demás, actúa de forma generosa, pero se encuentra con un entorno que a lo mejor todavía no ha dado ese paso, de manera que esas personas se aprovechan de esa generosidad de la persona orgullosa. Y cuando esa persona se da cuenta que en realidad no lo quieren, sino que se están aprovechando de sus sentimientos, le puede ocurrir que se sienta como un desengaño en los sentimientos.
digamos que se siente herida en sus sentimientos porque observa que los demás no le corresponden en esos sentimientos. Y ese es el principal problema del orgulloso. Tiene una gran dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo, sobre todo si ha establecido algún tipo de lazo afectivo con esas personas. Y a consecuencia de ello, se aísla emocionalmente. Es decir, cree que si deja de tener relación con esas demás personas, ya no le van a hacer daño. Y a consecuencia de ese aislamiento emocional, sufre de otra manera, incluso de una forma más intensa, creyendo que de esa manera va a dejar de sufrir. Y es verdad que a lo mejor ahora no le hacen daño a los demás, sino que es él mismo el que se está haciendo daño. Por tanto, ese orgullo despierta el aislamiento, porque frente a las contrariedades y heridas en sus sentimientos reacciona aislándose de las relaciones humanas. También alimenta la represión. La persona tiene tendencia a reprimir su forma de ser porque tiene miedo a que si los demás lo conocen tal y conforme es, van a utilizar ese conocimiento para hacerles daño. Por tanto, no se da a conocer fácilmente. Y luego también suelen ser personas que paradójicamente tienen mucho miedo a no ser queridas. Tienen miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad y finalmente a la soledad, a que no les quiera nadie. Ese círculo vicioso en el que esos sentimientos negativos se alimentan mutuamente, quiero decir, el aislamiento alimenta la represión el miedo el aislamiento y así sucesivamente, van haciendo que la persona poco a poco se amolde a una forma de ser que no es la suya y que al final hace que se sienta como esclava en su propia vida, como encerrada. Además, como cree que si anula los sentimientos va a sufrir menos, al anular los sentimientos se va sintiendo cada vez más vacía. Entonces la falta de libertad y ese vacío en el interior muchas veces hacen que la persona viva la vida con una amargura muy profunda. Y muchas veces llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido y que es mejor morir para descansar. Y a consecuencia de ello muchas personas se acaban enfermando por tristeza, por amargura. E incluso acaban muriendo de esas enfermedades. Y cuando una persona a la que le ha pasado esto muere, los demás que no se han enterado de nada piensan: qué injusta es la vida, con lo buena persona que era y se ha muerto. Y el que se ha muerto está pensando: menos mal que me he muerto, porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba viviendo. Yo creo que antes de llegar a desear la muerte para escapar del sufrimiento, merecería la pena luchar para eliminar ese sufrimiento en vida, porque el ir allá no arregla las cosas. A lo mejor temporalmente dejas de estar expuesto a ese sufrimiento, pero te va a tocar venir en otra vida a enfrentar lo mismo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos, mejor. Empecemos en esta vida y así nos ahorraremos el sufrimiento para el futuro. ¿Qué cosas tendríamos que hacer para luchar contra todo esto? Pues primero, la persona que tiene miedo, reconocer que tiene miedo y saber a qué. Cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo, enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento. Pues ese es el paso que hay que dar, aunque eso no guste a los demás. Aunque eso no guste a los demás. Estábamos hablando del miedo en la etapa del orgullo. No quiere decir que solo haya miedo en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso tiene miedo a que no le quieran. Entonces ha de perder ese miedo. ¿Cómo puede perder el miedo a no ser querido? Pues liberarse de la creencia que no es digno de ser amado tal y conforme es. La persona que te ame te querrá tal y conforme eres. Y si no te ama tal y conforme eres, aunque cambies, seguirá sin quererte. Si te exige que cambies para quererte, aunque cambies no te querrá. Eso no quiere decir que sea bueno cambiar lo malo. Por supuesto que es bueno ser mejor persona, pero eso no puede hacerse con el chantaje de que si no cambias
te dejo de querer. Ese cambio ha de nacer espontáneamente y no ha de ser un obstáculo para que los demás no te quieran. Más cosas que hace falta para vencer ese miedo. Pues perder el miedo a ser uno mismo, es decir, intentemos ser naturales, no adoptar una personalidad que no es la nuestra. A veces lo hacemos porque creemos que nos van a querer más, pero en realidad no somos nosotros, por lo tanto no nos están queriendo a nosotros, están queriendo una imagen que estamos dando. Entonces es mejor que nos mostremos tal y conforme somos, y quien nos tenga que querer que nos conozca tal y conforme somos, porque si no luego se llevará un desengaño. Otra cosa importante también, encajar mejor la ingratitud de los demás, es decir, no podemos exigir a los demás que sean como nosotros ni que amen como nosotros. Una buena forma de encajar mejor la ingratitud es no sobreesforzarse en complacer a los demás, y eso significa renunciar a nuestro libre albedrío. Quiero decir que a veces hacemos cosas por los demás no porque nos nacen, sino porque esperamos algo a cambio. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con esa persona y le decimos: con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Solución: no hagas nada que no te nazca, porque la persona que hace lo que le nace no necesita ningún pago por lo que ha hecho. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños y llegan las Navidades, les hacemos regalos. Y encima el mérito de esos regalos va para Papá Noel y para los Reyes. Cuando uno ve a sus hijos abriendo los regalos, se siente feliz de verlos a ellos felices. No se guarda la factura para que cuando trabajen le devuelva todo el dinero de todos los regalos, o por lo menos no se debería hacer eso. Yo creo que la mayoría de padres no lo hace. Y eso no lo hace sentirse como que sus hijos no lo quieren, ¿no? O sea, tú has vivido ese momento de felicidad de tus hijos gracias a lo que tú has hecho, y eso te ha llenado. Y no hemos necesitado que nos devuelvan el dinero de los regalos cuando son mayores. Por lo tanto, no pasemos la factura en otros aspectos de la vida. Es decir, si tú no quieres hacer algo por alguien, no lo hagas. Si no te nace, no te obligues. Y si realmente te nace, hazlo. Pero hazlo sin esperar nada a cambio. Porque si lo haces así, te sentirás feliz. Haga el otro lo que haga. Y si en algún momento el otro hace algo por ti, pues te sentirás feliz, pero que no sea porque se sienta obligado, sino porque le nace. Por eso intentemos no forjar cadenas de obligaciones, porque yo creo que es un error en los sentimientos actuar de esa manera. Antes, sabéis que tenían la costumbre, los padres cuando tenían hijos pensaban en los jornales que iban a entrar en casa, o si es hijo, el jornal que va a entrar en casa; si es hija, que me cuide cuando sea mayor, ¿no? O sea, tú ya estás estableciendo una cadena. El que viene ya viene con una carga, y esa carga se va pasando de padres a hijos, porque esos hijos acababan reventados con los padres, pero luego a sus hijos también les exigían lo mismo. No, yo cuando fui hija estuve con mis padres hasta el final, tú tienes que hacer lo mismo conmigo. ¿Qué hemos aprendido de eso? Nada bueno, nada bueno. Los hijos no vienen con ninguna obligación de hacer nada por los padres, más bien es al contrario, los padres son responsables de los hijos. Y cuando estos crezcan, si se ha forjado un buen lazo de amor, no hará falta exigirle a los hijos ninguna atención, nacerá de ellos esa atención cuando los padres, cuando llegue la ancianidad, pues necesiten de la ayuda de los hijos. Nacerá de ellos. Y si no nace, pues problema suyo será. Pero no podemos exigirlo. Por eso tenemos que cambiar un poco nuestra forma de ver las relaciones familiares, porque lamentablemente muchas veces es más fácil querer a las personas que no son de tu familia que las de tu propia familia, por los lazos
por las cadenas que se ponen, ¿no? Por culpa de la educación equivocada.